Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Física de Asturias, examen de junio de 2021. Bueno, vemos en primer lugar como aquí nos dan una serie de datos que van a hacer falta en la resolución de algunos problemas. El primer ejercicio dice, se desea ubicar un satélite para comunicaciones cuya masa es esta de aquí, 1000 kilogramos, y una órbita circular 500 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Lo primero que tenemos que recordar es que para calcular el radio de la órbita a esta altura tendremos que sumarle el radio de la Tierra. Calcule A. La velocidad del satélite en dicha órbita. Bueno, vamos a deducir esta ecuación. Lo único, fijaros, que hay que hacer es igualar la fuerza de atracción gravitatoria con la centrípeta. Despejamos V y obtenemos esta ecuación. Recordar, como hemos dicho antes, que el radio de la órbita es igual al radio de la Tierra más la altura. Y ahora ya lo conocemos todo. Calculamos una velocidad de 7619,65 metros por segundo. B. ¿A qué distancia de la Tierra debería situarse el satélite para que su energía mecánica fuera la mitad? Bueno, aquí deducimos la expresión de la energía mecánica y fijaros que la energía mecánica es inversamente proporcional a la distancia. Así que, si quiero que la energía mecánica sea la mitad, el radio y la órbita tendrá que ser el doble. Si antes era 6,87 por 10 elevado a 6, pues 6,87 por 10 elevado a 6 por 2. Vamos a ver el segundo ejercicio. Dice, Io, una de las lunas de Júpiter, posee una intensa actividad volcánica. El material lanzado durante las erupciones puede alcanzar alturas de 500 kilómetros sobre la superficie. Calcule A, la velocidad inicial del material volcánico en la superficie de Io. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica 1 en la superficie será igual a... aquí hay un error. Energía mecánica 2 en la altura máxima alcanzada. Evidentemente, en la altura máxima alcanzada, la energía cinética es 0 y por eso se transforma en esta ecuación de aquí. Vamos a separarlo esto un poco. Y por aquí también, ¿no? Energía cinética en la superficie, energía potencial en la superficie, energía potencial en la máxima altura. Y fijaros que aquí lo único que no conocemos es la velocidad, la despejamos, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 1191,29 metros por segundo. Ir echando leche. B, la velocidad de escape en Io. También volvemos a aplicar el principio de conservación de la energía mecánica para deducir esta fórmula que todos conocéis, supongo. Y para lo cual igualamos la energía mecánica en la superficie de Io con la energía mecánica en el infinito, puesto que tiene que alejarse hasta una distancia infinita para escapar de la atracción gravitatoria. De aquí despejamos la velocidad de escape, obtenemos esta ecuación, sustituimos y obtenemos un valor de 2563,35 metros por segundo. Fijaros que estos problemas nos dan una facilidad, y es que recordamos, o podéis recordar, que la velocidad de escape en la Tierra era 11.000 metros por segundo, creo. Bueno, ahí es un satélite bastante más pequeño, la atracción gravitatoria será menor, y por lo tanto la velocidad de escape también será drásticamente más pequeña, de 11.000 a 2.500, bastante más pequeña como suponíamos. El ejercicio número 3, que parece de electrostática. Un dipolo está formado por dos cargas puntuales de 3 nanocoulombios y menos 3 nanocoulombios, positivo y negativo, Q1 y Q2, situada a una distancia mutua de 3 centímetros. Aquí habrá 3 centímetros. Una partícula de polvo con masa esta de aquí y carga eléctrica Q0 de más 2 nanocoulombios se coloca en reposo en el punto A, localizado entre las dos cargas y a una distancia de 1 centímetro respecto a la carga positiva. Aquí hay por lo tanto 1 centímetro y aquí hay por lo tanto 2 centímetros. Calcule A, el módulo, la dirección y el sentido de la fuerza externa ejercida sobre la partícula de polvo. Lo que voy a hacer es calcular las dos fuerzas y como van a tener, tienen el mismo sentido. Fijaros que esta es una carga positiva, repele a la mota de polvo y esta es una carga negativa y atrae a la mota de polvo. Por lo tanto, aquí aparecen dos fuerzas del mismo sentido y dirección y habrá que sumarlas. Aplicamos esta ecuación, la ley de Coulomb, F1, KQQ, cuadrado, KQQ, cuadrado. Evidentemente hemos pasado los centímetros a metros, me da un valor de 5,4 por 10 elevado a 4 newton. Expresado en vectorialmente, que lo haremos más tarde, tendremos que poner el vector unitario y valor positivo puesto que hacia la derecha. F2, todo lo mismo, es que la distancia evidente es más pequeña, más grande, mejor dicho. Y fijaros que pongo las cargas en valor absoluto. Por lo tanto,
creo que aquí me haría falta una cosita. Y es poner el valor absoluto de la carga. Anda, aquí. ¿De acuerdo? Perdonad que voy a tardar un poquito, pero no demasiado, ¿vale? Valor absoluto. ¿Por qué? Pues porque estoy calculando el módulo de una fuerza. Aquí, por lo tanto, también. Aquí también. Son más de las que yo pensaba. Bueno, perdonad. De todos modos, no es demasiado, ¿no? Ya llevamos 6. Me faltan 2. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto, para acabar, por aquí. Subo y listo. Fijaros que aquí ponía, por lo tanto, 2 por 10 elevado a menos 9 y aquí pongo 3 por 10 elevado a menos 9. Valor absoluto de las cargas. Obtengo este valor. Y ahora, F como vector, la fuerza vectorial, será igual a la suma de los dos vectores, F1 y F2. Los sumo, me da 6,75 por 10 elevado a menos 4, vector unitario y como va hacia la derecha, positivo. He supuesto que las dos cargas están situadas horizontalmente y que la positiva está a la izquierda. ¿De acuerdo? No nos dicen nada, ¿eh? Yo podría haberlos puesto verticalmente y no tendría sentido entonces calcular la fuerza vectorialmente. Solamente podríamos calcular el módulo. Es decir, el problema se hubiera acabado después de sumar 5,4 por 10 elevado a menos 4 y 1,35 por 10 elevado a menos 4. B. El trabajo para trasladar la carga, la partícula, desde el punto a un punto B que dista 1 centímetro de la partícula negativa. Desde el punto A. Vale. Está aquí a 1 centímetro de la positiva, pues lo vamos a trasladar hacia la derecha hasta que se encuentra a 1 centímetro de la negativa. Entonces vamos a calcular los dos potenciales eléctricos. V sub A, que sería K, V sub 1, V sub 2, hasta acá, sobra. ¿De acuerdo? Sacamos factor común K y ahora que multiplicaría a Q sub 1, R sub 1, Q sub 2, R sub 2. Q sub 1 en la positiva, Q sub 2 en la negativa, 1350. Si trasladamos el punto 1 centímetro hacia la derecha, sería todo igual, nada más que ahora la distancia sería 2 centímetros y aquí sería 1 centímetro, por lo tanto valdría menos 1350. Trabajo. El que yo voy a efectuar, ¿de acuerdo? Será igual a la carga por el incremento de potencial eléctrico. La carga, 2 por 10 elevado a menos 19, potencial final menos 1350, menos potencial inicial menos 1350, y me da un valor de menos 5,4 por 10 elevado a menos 6 julio. Ese es el trabajo que yo voy a realizar. Si lo que me preguntan es que muchas veces no lo dejan claro, que calculemos el trabajo de la fuerza conservativa, es decir, el trabajo del campo eléctrico en este caso, tendremos que cambiarle el signo, puesto que el trabajo del campo eléctrico sería igual a menos incremento de energía potencial. Y por tanto sería 5,4 por 10 elevado a menos, y esto estaba torpe, ¿eh? A menos 6. ¿De acuerdo? Y eso para arriba. Bueno, ha quedado un poquito churrillo, ¿eh? 4. Dice, doy los conductores rectilíneos paralelos muy largos de longitud L y por los que circula corriente eléctrica opuesta. He puesto este para arriba y este para abajo, ¿de acuerdo? De 15.000 amperios se encuentra a una distancia de 5 milímetros. Por lo tanto, en el punto intermedio serían 2,5 milímetros. Hay el campo magnético en un punto del plano que determina los dos conductores y distante entre ambos. Es decir, en este punto, en ese plano, ¿no? Supongo que en este punto, pero claro, hay infinitos puntos. Ese punto, un punto que estuviera aquí, hacia adentro. En el plano de los conductores. Vale, sería solamente este punto. Oeste, son todos iguales. Fijaros que aplicando la regla de la mano derecha, los dos campos magnéticos van hacia adentro. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, lo que voy a hacer es calcular uno de los campos magnéticos y lo voy a multiplicar por 2. B sub 1 es igual a B sub 2, mu sub 0 y 2 pi r, mu sub 0 y 2 pi r, pasándolo a los 2,5 milímetros a metros, me da un valor de 1,2 teslas. B, por lo tanto, será igual a 2,4 teslas. Fijaros que aquí de nuevo no nos dicen si estamos en el eje X, en el eje Y, ni nada por el estilo. Por lo tanto, no tiene demasiado sentido
calcular vectorialmente el campo magnético, ¿de acuerdo? B. Calcula la fuerza poniendo la longitud que ejerce cada hilo sobre el otro. Aquí hay una fuerza de repulsión, ¿de acuerdo? Puesto que los sentidos son opuestos. La fuerza es igual a mu sub 0 y sub 1 y sub 2 L 2 pi R. Como es fuerza por unidad de longitud, la L pasa aquí dividiendo, lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 9000 newton por metro. Muchísimo, pero es que claro, es que fijaros la intensidad de corriente, 15.000 amperios, casi nada. Bueno, vamos al problema número 5, vamos a tratar de ir un poco más rápido. Dice una onda transversal sinusoidal con una amplitud de 2,5 milímetros, yo lo paso a metros, 2,5 por 10 elevado a menos 3 metros, casi siempre es mejor, pasar la unidad del sistema internacional. Y una longitud de onda de 1,8 metros se propaga de izquierda a derecha, hacia la derecha. Por lo tanto, en la ecuación, si la vamos a calcular, va a aparecer aquí un signo menos, ¿de acuerdo? Este signo menos es porque la onda se propaga hacia la derecha. Con una velocidad de 36 metros por segundo. Tome como origen de coordenada el extremo izquierdo de la cuerda. En el instante t igual a 0, el extremo izquierdo de la cuerda se encuentra en la posición máximo desplazamiento. Por lo tanto, a partir de ahí podemos deducir que el desfase vale pi medios radianes. ¿De acuerdo? Aquí lo expreso matemáticamente, pero recordar que si está en la posición de equilibrio yendo hacia arriba, el desfase será 0. Si está arriba, pi medios. Si está en medio yendo hacia abajo, 1,5 pi. Y si está abajo, 2 pi. 0, pi medios, pi, 1,5 pi, 2 pi. ¿De acuerdo? Bueno, pues la velocidad es igual a lambda por f es igual a v partido lambda, lo conozco y calculo la frecuencia, 20 hercios. Omega es igual a 2 pi por f, 2 pi por 20, 40 pi radianes por segundo. Y k, que es 2 pi partido lambda, 2 pi partido 1,8, 3,49 radianes por metro. B. Determina el valor máximo de la velocidad transversal para cualquier punto de la cuerda. La velocidad transversal es la derivada de la elongación con respecto al tiempo, es decir, a omega coseno de omega t menos kx más phi sub 0. La velocidad máxima cuando se dará cuando todo esto valga 1 o menos 1, por eso he puesto el valor absoluto, es decir, sería a por omega. A lo conozco, omega lo conozco, 0,1 pi metros por segundo. Vamos al 6. Se denominan ultrasonidos a las frecuencias por encima del rango auditivo en los humanos, 20 kHz. Ondas sonoras por encima de esa frecuencia se utilizan para penetrar el cuerpo humano y producir imágenes por reflexión en las diferentes superficies. Bueno, mucho rollo y no han dicho nada. En un barrido de ultrasonidos típico, las ondas sonoras que viajan a una velocidad de 1500 metros por segundo y para una imagen detallada de la longitud de onda no debe ser superior a 1 milímetro. ¿Qué frecuencia es necesaria? Bueno, me han dado la velocidad y me han dado la longitud de onda. La velocidad es igual a lambda por f es igual a v partido lambda, v lo conozco, lambda lo conozco, 1,5 por 10 elevado a 6 hercios, lo que es lo mismo 1500 kHz. Si el rango de frecuencia audible es de 20 Hz a 20 kHz, ¿a qué rango de longitud de onda corresponde en el aire en condiciones normales? Frecuencia 20 Hz, lambda 17 metros. 17 metros. Frecuencia 20.000 Hz, lambda 0,017 metros. Por lo tanto, el rango de longitud de onda de los sonidos audibles en aire va desde 0,017 a 17 metros. Vamos al 7. Óptica. Geométrica. Fácil. Un depósito cúbico que contiene etanol tiene unas paredes planas de 2,5 centímetros de grosor, fabricadas con un vidrio transparente de índice de refracción 1,55. Y este material, que es un vidrio, 1,55. Un rayo de luz incide desde el exterior, desde el aire, sobre la pared de vidrio del depósito, formando un ángulo de 41,3 grados. Este de aquí, con la normal. Casi siempre es con la normal, nos lo dicen con la normal. Si no nos dicen nada, suponemos que es con la normal. A. Calcule el ángulo que forma el rayo de la luz con la normal a la pared del vidrio en contacto con el etanol. Pues supongo que cuando ya ha entrado en el etanol. Si fuera aquí en el intermedio, dentro del cristal, sería este valor de 25,2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aplicar la ley de Snell dos veces. La primera refracción, obtenemos un valor de 25,2, puesto que está aumentando el índice de refracción, se pega a la normal, y luego al etanol, lo aplicamos otra vez y obtenemos un valor de 29 grados. Fijaros que el vidrio tiene
No nos dicen nada del etanol, ¿no? El índice de refracción del etanol. 1,36, pues por aquí tendrá que estar 1,36, pero yo no lo veo. No sé si estará en los datos iniciales. ¿Vale? Bueno, ve, en el depósito se vacía y se rellena con un líquido desconocido. Si la luz incide con el mismo ángulo que en el caso anterior, el rayo entra en el líquido formando un ángulo de 20,2 grados. Es decir, en vez de 29 como ahora, de 20,2. Con la normal justifique dónde es mayor la velocidad de la luz en el etanol o en el líquido desconocido. En el apartado anterior vemos que el ángulo de refracción en el líquido al interior es inversamente proporcional al índice de refracción en dicho medio. Por lo tanto, como el índice de refracción es menor que en el etanol, el índice de refracción debe ser mayor. Como el índice de refracción es menor que en el etanol. No, como el ángulo. El ángulo de refracción es menor que en el etanol, el índice de refracción debe ser mayor. Y por lo tanto, n es igual a c partido v, la velocidad de la luz en el segundo líquido debe ser menor que en el etanol. Vaya trabalenguas, ¿no? Bien, vamos al 8. Óptica geométrica. Colocamos un objeto cuya altura es 8 centímetros, es decir, I igual a 8 centímetros, en un punto situado 32 centímetros a la izquierda, es decir, S igual a menos 32 centímetros. Lente delgada, convergente, distancia 16 centímetros. Convergente, valor positivo. Dibuja el esquema de rayos principal en el que se muestra la formación de la imagen. Bueno, pues esta distancia es 16 centímetros, estamos a 32, es decir, al doble. Por lo tanto, un rayo que pasa por el centro óptico que no se desvía, paralelo, pasa por el foco. Y fijaros que yo creo que aquí lo que se obtiene es que la imagen es del mismo tamaño pero invertida. Si calculamos el tamaño, supongo que nos saldrá en vez de 8 centímetros menos 8. Fijaros que sí. ¿Cuándo se ocurre esto? Cuando la posición del objeto es el doble que la distancia focal. ¿De acuerdo? ¿Dónde se obtiene? 32 centímetros, que es la misma distancia que tenía el objeto de la lente. Esta distancia igual que esta aquí. La imagen es, por lo tanto, igual, invertida y real. Ejercicio 9, que supongo que será el penúltimo. Las técnicas de dispersión de neutrones se utilizan para el estudio de la estructura y microestructura. ¿Qué es esto el rollo? Una de neutrones con esta longitud de onda, 0,2 nanómetros, valor que es el del orden de la distancia interatómica. Vaya rollo. Calcule la velocidad del neutrón. Bueno, esta es la ecuación de de Broglie. Longitud de onda HMV. Despejamos V, calculamos y obtenemos un valor de 1977,9 metros por segundo. Poco me parece, pero bueno, 0,2 nanómetros, es decir, 0,2 por 10 elevado a menos 9, 2 por 10 elevado a menos 10. Bien, pues no tiene más misterio. Aquí lo conozco todo, lo sustituyo y calculo. Si no me he equivocado, 27 sería menos 7, sería más 2. Sí, puede que esté bien. Puede que me haya equivocado en algún cálculo. B. Justifique por qué ese estudio no puede llevarse a cabo empleando un haz de partículas que poseen una masa promedio de 1 microgramo lanzada a una velocidad de 10 elevado a 3 metros por segundo. Calculamos la longitud de onda y me da este valor. ¿Y ahora qué podemos decir? Este valor es muy diferente a 0,2 nanómetros, que se necesita para que se produzca la difracción, por lo que no se pueden utilizar estas partículas. Necesitamos longitud de onda de un valor parecido a 0,2 nanómetros, valor que es el del orden de la distancia. Es decir, que la longitud de onda de las partículas tiene que ser parecido a la distancia interatómica en los materiales sólidos cristalinos. Bien, y vamos a ver, creo que es el último ejercicio. Una central nuclear produce una potencia de 3 gigavatios. Su funcionamiento se basa en las reacciones de fisión nuclear del uranio 235 con neutrones. La fisión de cada átomo de uranio libera 200 megaelectronvoltios. Complete el siguiente proceso que tiene lugar en la central, sustituyendo con el número Z y el número másico correspondiente en cada caso. Estas dos ecuaciones, ¿no? Bueno, pues aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que el superíndice y el subíndice permanecen constantes. El superíndice es el número de nucleones y el subíndice es la carga. Fijaros que un neutrón es 0,1. Carga 0, número de nucleones 1. Por lo tanto, podemos deducir que este uranio tendrá 92 y 236. Y aquí lo mismo, nos dan el del uranio 92, 236, el bario este 56 no nos lo dan, no nos dan este 89 y nos dan 3 neutrones que será 301.
Por lo tanto, 236 será igual a 144 más un número que no conocemos más 3. Ese número resulta ser 89. Bueno, y de la misma forma despejamos este 56. B. Sabiendo que la vida media del uranio 235 es 7,04 por elevado a 8 años, calcule su constante de desintegración radiactiva y su periodo de semidesintegración. Esto podremos calcularlo en años, pero yo soy más partidario, como he dicho antes, de pasarlo todo al sistema internacional. Tau, que es la vida media, estos son los años, estos son los días, estos son las horas, estos son los segundos. 2,22 por elevado a 16 segundos. Lambda es igual a 1 partido tau, pues me da un valor de 4,5 por elevado a menos 17 segundos. Y el periodo de semidesintegración es el logaritmo neperiano de 2 dividido lambda, y me da un valor de 1,54 por elevado a 6 segundos. Y espero que no haya más. Efectivamente, aquí tenemos el examen de julio, que lo colgaremos en un próximo vídeo. Pues nada más, suerte y hasta otra.